Os quiero hacer un poco de memoria de algo que aconteció en nuestra iglesia, en ese entonces adventista en Girona, cuando un servidor predicó sobre Daniel 11, versículos finales. Esto hace muchos años, muchos. Y fue una de las cosas que se puede decir que me costó la cabeza, porque decían que esto no podía ser. Muchos de ellos, muchos miembros de iglesia se dan cuenta que esto era verdad. Es un tema que cuando alguien se enteró, me llamaron de distintas iglesias de España para ir a mostrar este tema, pero se levantó toda una oposición ya a nivel general, cada vez más fuerte, hasta que todo se fue complicando. Y otro de los temas que implicó mi cabeza fue precisamente el tema del tercer templo de Jerusalén y el tema de la vaca alazana. Ya no solo hablar de sociedades secretas y masonería, sino de todo esto. Bueno, pues para los que no sepáis de qué texto estoy hablando, sé que algunos de vosotros tienen Biblia en los móviles, otros llevan la Biblia en su mano. Os voy a leer el texto que, gracias a Dios, es el que presenté y que el tiempo está dando la razón. Primero de todo, he de decir que yo no estaba interpretando estas profecías porque fuera el más listo, sino sencillamente haciéndome eco de lo que habían dicho los pioneros adventistas desde los años 1800 y pico, que progresivamente, con el paso del tiempo, fue desestimado. Se nos dice que sobre el tercer templo de Jerusalén, actualmente la Iglesia Adventista habla de que esto nada de nada, y que si se llegara a construir, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Nada. Bueno, pues resulta que el texto en cuestión, el de Daniel 11, del 40 al 45, fijaos lo que llega a decir. Pero antes quiero deciros una cosa. ¿Sabéis? Había un pionero adventista llamado Urias Smith, muy conocido por su interpretación. Escribió 2 libros sobre Daniel y Apocalipsis, luego se fusionó en un solo tomo y fue, digamos, el pionero de los adventistas que empezó a describir versículo por versículo todo lo que allí estaba escrito. ¿Sabéis? Había un libro que en mi casa teníamos, porque yo fui instruido por gente que, gracias a Dios, no eran pastores, eran laicos, pero eran los que abrieron la obra a través del colportaje de vender libros adventistas en la zona de Girona. Ellos venían de Barcelona. Y él, el señor, que era anciano de iglesia, tenía este libro y nos hablaba mucho de él y nos lo comentaba y nos lo enseñaba. Nosotros, cuando pudimos, adquirimos ese libro y después el otro. Uno era Daniel, otro Apocalipsis, en sus comentarios de Urias Smith. Y sabéis, ese libro siempre me impresionó mucho. Marcó mi vida, desde luego, al igual que El conflicto de los siglos de Ellen White. Y en ese libro es curioso porque cuando llegaban estos versículos, del 40 al 45, aparecía solo un comentario así, diciendo que, bueno, esto ya se vería a ver cómo acontecería en un futuro. Y a mí eso me sorprendió mucho, porque con el paso de los años fui siguiendo, indagando, y me di cuenta que Urias Smith hablaba de cosas que otros pioneros adventistas también estaban diciendo a su vez, y que hacían referencia a estos conflictos bélicos tal como los estamos narrando nosotros. Evidentemente no sabían de un 11S, pero ya describían qué pasaría. Lo clavaron. Lo clavaron. Por desgracia, la infiltración de jesuitas y demás en la Iglesia Adventista provocó que las interpretaciones proféticas se fueran al traste y que cada vez se fueran distorsionando más. Pues gracias a Dios, no sé por qué, empecé a estudiar esto, porque estaba de acuerdo en que Daniel 11, si hasta el versículo 40 era todo con aplicación literal de hechos que se podían comprobar a lo largo de la historia, ¿por qué los últimos versículos debían ser espirituales como los pastores estaban enseñando? A raíz de allí empecé a buscar y a darme cuenta que algo debía pasar y lo empecé a predicar. Y vino el 11S.
sucedió el 11S. Esto sirvió para que muchos abrieran los ojos y se dieran cuenta de que esto era verdad. Pero había intereses para decir que eso no podía ser así, que era imposible, que yo estaba loco y tantas cosas más. El tiempo sigue dando la razón a este texto. No a mí, a este texto. Es literal. Y los pioneros adventistas no estaban equivocados. El texto en cuestión dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Está hablando de una guerra entre rey del norte y rey del sur. Todo el capítulo va de esto, una división entre norte y sur, conflictos bélicos. Pero fijaos que dice al cabo del tiempo. Ese rey del sur contenderá con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. O sea, arrasa. Entrará a la tierra gloriosa. ¿Qué es la tierra gloriosa? ¿Sabéis? Ahora la Iglesia Adventista interpreta que esto es Estados Unidos. ¿Lo veis en algún sitio en la Biblia que diga esto? Imposible. La tierra gloriosa en la Biblia siempre es la zona de Israel. Y dice: muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, que curiosamente, cuando miras estos tres pueblos, son la actual Jordania. Coinciden perfectamente con sus fronteras de antes. Y esto también lo mostramos, ¿te acuerdas, Ángel? La gente se quedó atónita cuando vio esa imagen. Misma cara que puse yo cuando recuerdo que estábamos comprobándolo. No sé si estabas, creo que estabas ahí también. Estábamos sobreponiendo los mapas con el PowerPoint. Víctor, ¿has visto? Coinciden las... ¿Cómo puede ser que coinciden las...? Buah. Fue impresionante. La verdad es que te emocionas al recordar ese momento, ¿no? Y ver todo lo que ha pasado desde entonces y que sigue vigente y que ahí está, ¿no? Y decíamos, el rey del norte, que es Estados Unidos, con el poder militar, más aliados evidentemente, más el poder espiritual con el que está unido, que es el Vaticano, no atacarían a Jordania. Atacaron los países de alrededor, pero Jordania no fue atacado. Lo estaba diciendo la profecía. No me digáis que eso no es para impresionarse después de 2600 años que estaba previsto que eso aconteciera. Es para quedarse boquiabierto. Bueno, pues continúa: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. ¿Y qué vimos de Etiopía? Que era el antiguo Yemen, no solo lo actual, el antiguo Yemen. Y una vez más coincidía, la profecía se cumplía. Pero ahora es cuando estamos en estos versículos. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. El norte, antes os lo he dicho, Rusia. Oriente, China. Con sus aliados, evidentemente todos. Y no estamos viendo, y no habéis visto la noticia de cómo Estados Unidos se prepara para el conflicto bélico con Rusia y China. ¿Qué más evidencias queremos? ¿Qué necesitamos más para creer? No podemos ser ciegos porque sí. Pues es lo que muchos quieren ser, ciegos porque sí. Las evidencias están. Pero cada uno decide, evidentemente. Pero luego dice el versículo 45, el último de Daniel 11. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Entre los mares? ¿Qué mares? Mar Mediterráneo, Mar Muerto. ¿Qué hay ahí en medio? La zona de Israel. ¿Y dónde? En otros textos no dice y el monte glorioso y santo, sino que lo describe bien, y la traducción correcta es en el monte glorioso y santo. Y eso, señores, es la explanada de las mezquitas actual, que era la explanada donde había los templos hebreos. Por tanto, esto es lo que vamos a ver. Sí, el ejército de Estados Unidos interviniendo en esas zonas, ya lo estamos viendo. ¿No están yendo barcos para allá de guerra? ¿Pero solo esto? Esta es la referencia, este rey del norte que plantará el que es sus tiendas, las tiendas de su palacio.
Y aquí una vez más es la derivación del rey del norte, que ya no es solo militar, sino que es el poder espiritual, que siempre hemos dicho que es el Vaticano, que se pondrá finalmente allí. Y para eso necesita la construcción del tercer templo, que primero sea con movimiento judío y pase a ser, por circunstancias de que algo va a pasar al Vaticano, y se posicionarán allí. Y no hemos visto las declaraciones tantas veces que hemos estado en conferencias de cómo el objetivo de siempre del catolicismo ha sido poner el Vaticano en Jerusalén. Os he mostrado allí de los templarios. ¿Cuál era su objetivo? Pues el mismo, por las cruzadas, que el Vaticano se pusiese en Jerusalén. ¿Lo consiguieron? No, nunca. ¿Lo han conseguido hasta ahora? No, nunca. La profecía que nos dice que lo van a conseguir al final. Y de eso debemos estar pendientes. Algo va a pasar. Y dice, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Es el fin, ¿eh? No tendrá quien le ayude. Y esto, cuando enlazamos con las profecías de Apocalipsis, quiere decir que viene Armagedón. Y Armagedón es el conflicto bélico a nivel mundial, donde todos estarán implicados, y eso ya cae en las 7 plagas finales, cuando todo el mundo habrá hecho su decisión de aceptar el mensaje o no. Ya no habrá cambio de bandos. ¿Y qué va a acontecer? El último gran conflicto en esa zona. Pero a su vez Armagedón es un conflicto espiritual entre Cristo y Satanás, entre sus ángeles y los del otro. Pero hay que añadir algo. Recordad que en esos momentos el pueblo de Dios estará siendo perseguido a muerte. Los fieles estarán siendo perseguidos a muerte. Y todo se va a juntar. Y cuando llegue ese fin, capítulo 12, versículo 1 nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y Miguel es Cristo. Es la referencia a la segunda venida de Jesús que viene en esos precisos momentos a poner punto y final. Y eso es cuando decimos Maranata 2031. La verdad es que podríamos estar hablando mucho sobre esto. Tenemos unos 20 y pocos minutos. No sé si queréis añadir algo, porque me gustaría que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, ya que estamos aquí, aprovechemos ese momento. ¿Queréis añadir algo? Sí. Yo quería agregar, y más que todo me dirijo a los adventistas, que a lo mejor alguno nos ve o nos verá cuando este video pueda estar subido. Y veíamos las noticias que Antonio presentó, ¿no? Donde prácticamente le dan una patada a la profecía, la encierran como mejor pueden y la dejan ahí oculta. Y yo pregunto, ¿por qué el pueblo adventista, por qué los adventistas de hoy en día son tan ciegos? ¿Por qué no quieren ver la claridad de estos textos? Hablando de Daniel 11, ¿no? Y demás cosas, pero dirigiéndonos especialmente a lo que estamos hablando y al conflicto que estamos viendo. ¿Por qué cerrar los ojos? ¿Por qué no dejar que el Espíritu Santo nos quite ese velo y nos muestre que realmente estamos en esos pasos finales? Y yo creo que la respuesta es muy simple y sencilla. No quieren que Cristo venga. Están muy cómodos en esta vida. A pesar de que realmente esta vida es nada, y lo que estamos viviendo es sufrimiento aquí, sufrimiento allá, nosotros podemos ver cómo la gente, los niños, las mujeres, los hombres, sufren con estas guerras. ¿No nos da pena? ¿No nos da tristeza ver que realmente esta gente, que muchos pueden ser inocentes en el sentido de que no tienen la culpa de todo esto que está pasando? Y nosotros queremos seguir viviendo en este mundo, que esto no se acabe, cuando realmente es urgente que Cristo venga para que se acabe ya toda esa maldad, que cada día va más. Pero eso es lo que pasa.
No quieren que Cristo venga. Por eso rechazan este mensaje.